Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Hace pocos días se consolidó la reforma constitucional en materia de justicia laboral, teniendo como principal objeto reformar los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de nuestra nación. La reforma constitucional propone la conciliación prejudicial obligatoria y la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, ya que nuestro país era el único en el mundo que conservaba un esquema tripartito, esto en el ámbito administrativo, judicial en materia de justicia laboral. Esta transformación modifica de manera sustancial el modelo de justicia laboral, ya que se va a renovar las leyes reglamentarias para dar paso a un nuevo esquema. Para hablar acerca de este tema, para analizarlo, para desglosarlo, para bajarlo un poco y que todos los ciudadanos y las ciudadanas lo podamos entender, se encuentra con nosotros el maestro Jonathan Cortés Vargas, presidente de la Junta Federal número 22 de Conciliación y Arbitraje. Bienvenido al espacio de la entrevista, muy buenas noches. Ángel, buenas noches a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues después de haber escuchado la coyuntura de lo que hoy vamos a platicar, me gustaría saber si el país necesitaba estas reformas constitucionales en materia laboral. Sin duda alguna, era necesario reformar, nutrir, darle un mejor desenvolvimiento a nuestro actual sistema de impartición de justicia laboral. Creo que incluso se tarda un poquito estas reformas. Si eran las correctas, el tiempo nos lo va a decir. Yo particularmente pienso que haber dotado de autonomía, tanto jurídica como financiera, a las juntas de conciliación y arbitraje hubieran respondido a las pretensiones que se quieren con el nuevo sistema de justicia laboral. No obstante, creo que es bueno que la justicia laboral en justicia ahora vaya a recibir lo que muchas veces buscamos quienes nos desenvolvemos en este ámbito. Es decir, que sea una justicia laboral moderna, en la cual el apoyo en materia de recursos humanos, de recursos materiales, con un financiamiento correcto, pueda responder a las expectativas que tiene tanto los postulantes como el justiciable. Como bien lo señalaste en la introducción, la reforma al 123 de la Constitución y al 107 naturalmente, es un nuevo paradigma en la impartición de justicia laboral. Actualmente, cuando un trabajador tiene un conflicto laboral, normalmente dice, voy a conciliación y arbitraje. Normalmente, ¿no? A las juntas Sucede de conciliación, algo y vamos, acudimos. voy a conciliación y arbitraje porque tienen conocimiento de que es ahí donde se va a resolver ese conflicto laboral que está enfrentando. Bueno, ahora ya no va a ser así. Ahora la justicia laboral se parte en dos grandes ejes. Uno que tiene que ver con la conciliación prejudicial, es decir, la conciliación obligatoria, y otra que ya va a trasladar la impartición de justicia laboral propiamente dicha del ámbito administrativo, porque actualmente las juntas, aunque son formalmente un órgano administrativo, materialmente tenemos facultades jurisdiccionales. Sin embargo, ya con esta reforma, la justicia laboral se traslada al Poder Judicial de la Federación en el ámbito federal, sí, y al Poder Judicial de los estados en el ámbito local. Entonces ya tenemos dos grandes ejes, la conciliación prejudicial y ya la justicia laboral propiamente establecida en los órganos jurisdiccionales. Por tanto, ya será materialmente jurisdiccional y formalmente jurisdiccional. Los laudos dejarán de existir. Ahora ya se emitirán sentencias propiamente dichas en materia del trabajo. Le preguntaría yo sobre esta explicación que nos acaba de dar de cómo finalmente sería establecida. ¿Cuáles son las principales dudas, maestro, en materia laboral que surgen en torno a esta misma reforma entre los empleados y entre los empleadores? La principal gran duda que surge es cómo vamos a implementar este nuevo esquema de impartición de justicia laboral. Es decir, las juntas de conciliación y arbitraje van a transitar todos sus expedientes en trámite a los nuevos juzgados laborales. Si los nuevos juzgados laborales empezarán de cero, si van a coexistir las juntas de conciliación y arbitraje
y los nuevos órganos jurisdiccionales. Son dudas e incertidumbres que saltaron durante todo este año, que se supone ya tendrían que estar las leyes reglamentarias, que aún no sucede, pero que poco a poco en la marcha van dando luz. Una primera luz que nos ofrece ya la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo que se encuentra en el Congreso de la Unión es que las juntas de conciliación y arbitraje van a existir cuando menos 4 años más hasta concluir su último asunto. ¿Qué fue finalmente lo que vino sucediendo con los juicios orales y el nuevo modelo de justicia penal acusatorio, ¿no? Claro. Esta transición. Que aquí hay una contradicción entre los transitorios de la reforma constitucional que se publicó el 24 de febrero del año pasado, con lo que está como propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Porque el transitorio de la reforma constitucional establece que las juntas de conciliación y arbitraje van a transitar, van a transmitir, van a enviar los expedientes en trámite a los nuevos juzgados. Sin embargo, la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo establece que no, que las juntas van a coexistir junto con los nuevos órganos jurisdiccionales hasta concluir su último asunto. En mi opinión, esta es la medida óptima, la medida correcta. ¿Por qué? Porque los nuevos juzgados deben empezar con un nuevo esquema legal, con nuevas normas, con nuevas reglas, y lo que ya está iniciado deberá continuar en marcha con las reglas que existían antes de que la reforma sea publicada. La última reforma que bien tuvo el tema laboral en la República Mexicana, bien corríjame, ¿fue en 1992? No, la última reforma sustancial fue en el 2012. En el 2012. En 2012 cuando, si tú recordarás, en un juicio laboral antes los salarios caídos en un juicio era hasta el cumplimiento de la ejecutoria. Así es. Aún nos lleváramos 4, 5, 10, 20 años. Ahora ya no. En el 2012, dentro de otras normas, se modificó que ya nada más los salarios caídos sean por el periodo de 1 año para poderse determinar. Le preguntaría, ¿qué expectativas podemos tener respecto a esta misma reforma? Quienes están pasando por un juicio, quienes tienen en demanda a su trabajo, quienes están en un pleito legal, ¿no? O sea, ¿qué expectativas pueden tener? Yo creo que si la reforma a la Ley Federal del Trabajo es una buena reforma, responsable, en la cual participen no solamente los asesores de los legisladores, sino quienes día a día, sino los que todos los días están inmersos en el ámbito laboral, puedan participar, que ellos puedan hacer sugerencias al proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y creo que en ese sentido, si tenemos una reforma que tenga el consenso general, tendremos buenos resultados. El tema de incitar la conciliación prejudicial va a ser muy útil para que los nuevos juzgados no tengan tanta demanda en materia de jurisdicción. Yo creo que ese es un ámbito muy importante, porque actualmente, si bien es cierto que la ley nos impulsa o nos obliga a conciliar, conseguimos muy pocos asuntos resolverlos en el ámbito conciliatorio. Ahora, maestro, ¿por qué vamos tan atrasados en los estados? No, es que no en los estados, a nivel nacional. Este año posterior a la promulgación de la reforma constitucional, era para que se adecuara el marco normativo reglamentario, es decir, las leyes ordinarias, reformar la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y de ahí va bajando en corresponsabilidad con los estados. Pero al no tener la norma que va a ser el hilo conductor de la implementación de la reforma, pues obviamente no se puede avanzar, no pueden avanzar los estados, claro. No podemos avanzar en los esquemas que se van a instaurar en tanto no tengamos desde el Congreso de la Unión la reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo contempla la reforma, maestro, el tema que es muy importante, la homologación de los salarios? Esta reforma es meramente adjetiva. No es una reforma que vaya a impactar en el ámbito sustantivo, es decir, en los derechos propiamente del trabajador. Esta reforma tiene que ver con la parte que nosotros conocemos en derecho, la parte adjetiva, la parte procedimental. Por tanto, se va a enfocar únicamente en establecer
una ley que crea el Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral y la Ley Federal del Trabajo, donde ya se contemplan los nuevos juzgados en materia laboral y el procedimiento que estos van a implementar para resolver las controversias. Le preguntaría yo también de qué manera la corrupción ha afectado las relaciones laborales entre las empresas y los trabajadores y si finalmente la nueva reforma va a venir a cortar de tajo con estos problemas tan serios y este gran cáncer que hay en México en todas las instituciones, que es la corrupción. Fíjate que en materia laboral y en todos los foros a los que, como este en el que me invitan conferencias, yo defiendo mucho las juntas de conciliación y arbitraje en cuanto a transparencia, honestidad y sensatez. No digo que no la haya, seguramente la hay, pero comparada con otros entidades o con otros ejercicios del derecho, la justicia laboral es de las más limpias. Hay normalmente el personal de las juntas está capacitado para tener esa sensibilidad, para atender tanto al trabajador como al patrón, desde el proceso conciliatorio hasta la ejecución del laudo. Leía yo un artículo hace poco y decía aquí que uno de los aspectos tan debatidos en el tema de la justicia cotidiana como preámbulo a la reforma constitucional en materia laboral fue la necesidad de eliminar el tripartismo, del cual ya nos lo explicó y finalmente ya usted dio una parte. ¿Será tema del pasado con la reforma este modelo o algunos analistas dicen que regresaría recargado el tripartismo o con nueva fuerza? El tripartismo sigue considerado en esta reforma, pero nada más dentro del Instituto Nacional de Conciliación o en los órganos de conciliación en los estados. Es decir, aún ahí habrá representantes de los trabajadores, de los patrones y obviamente del gobierno. En el ámbito jurisdiccional ya no, ahí ya es un juez que va a depender directamente del Poder Judicial de la Federación. El tripartismo, yo creo que en el espíritu de la ley, su intención era que el trabajador y el patrón tuvieran una representación, una voz que se escuchara al momento de resolver una controversia. Creo que no resultó. Creo que en ese sentido el tripartismo, desde el hecho que no fueran profesionales del derecho, no permitió que fuera una figura que abonara al crecimiento de la justicia laboral. Creo que en ese sentido sí, el hecho de que la reforma en el ámbito jurisdiccional desaparezca el tripartismo, va a dar un poquito de mayor celeridad a la impartición de justicia. ¿Dónde pueden acudir, maestro Jonathan Cortés Vargas, presidente de la Junta Especial número 22 Federal de Conciliación y Arbitraje, todas aquellas personas que quieran saber más acerca de esta misma reforma laboral, que quieran capacitarse, que quieran aprender, dónde pueden acudir los empleados, que tengan dudas en relación con sus empresas, pero también los empleadores? Porque finalmente esto es lo que es necesario, darle más difusión, analizarlo todavía más a profundidad. ¿Dónde pueden ustedes darle esta orientación a la población? Personalmente pueden acudir a Cantera número 25, Pedregal de las Ánimas, donde está la sede de la Junta Federal número 22. Con gusto me daría a quien acuda asesorarlo o platicarle de este nuevo esquema. Pero también en las redes hay mucha información. Tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, información de la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y desde luego de esta comisión que se implementó para la transición de la reforma laboral, que también hay mucha información en YouTube, hay muchos videos al respecto, ya hay mucha bibliografía en relación a este tópico y ahí pueden encontrar sin duda esta información. Y también, por ejemplo, el día de mañana a las 10 de la mañana en la Facultad de Derecho, el maestro Jorge Ortiz Escobar estará impartiendo una conferencia en relación a este tema. Incluso él ya tiene un libro referente a la implementación de la reforma laboral. Le quiero agradecer al maestro Jonathan Cortés Vargas, presidente de la Junta Federal número 22 de Conciliación y Arbitraje, que esté esta noche aquí en el espacio de la entrevista, donde reconocemos, escuchamos y valoramos todas las voces, pues platicando de este tema que finalmente es necesario darle esta difusión y que todos, de verdad todos podamos entenderlo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más. Vamos del otro lado del estudio a despedir la emisión.